Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo una noticia excelente y es que ahora los futuros del exchange OKX ya se encuentran disponibles para tradear en la plataforma de 3 comas. También contamos con plantillas preconfiguradas para tradear bots DCA y bots Grid de forma totalmente pasiva. Hace unos días yo publiqué este video donde hablaba acerca de la integración de OKX con la plataforma de 3 comas. Te lo dejo para que puedas verlo. Bien, si te registras a la plataforma de 3 comas utilizando el link que te dejo en la descripción, vas a poder tradear un mes completamente gratis en OKX. Y las primeras 50 cuentas que se creen en la plataforma de OKX y que completen el nivel KYC2 van a obtener hasta $500 de reembolso. Estos $500 de reembolso consiste en que puedes tradear hasta $500 en la plataforma de OKX durante los primeros 2 meses sin que te cobren tarifas de trading. Quédate conmigo hasta el final para que conozcas toda esta valiosa información. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Aristizábal, soy embajador de 3 comas y en esta oportunidad te traigo más información valiosa del mundo del trading y de las criptomonedas. Pues bien, como te mencioné, ya futuros de OKX se encuentra disponible en 3 comas. Te voy a enseñar a conectar futuros de OKX con la plataforma de 3 comas y también te voy a enseñar a utilizar un bot preconfigurado para que trabajemos en esta plataforma, en bots DCA. Muy bien, empecemos. Por acá nos encontramos en la plataforma de OKX, en la página de OKX. Vamos a ingresar, simplemente colocas acá, escribes tu correo electrónico, seleccionas, por supuesto, escribes la contraseña correspondiente a ese correo electrónico y le das iniciar sesión. Súper importante. Luego tienes que completar este rompecabezas. Lo completas. Y luego el sistema te va a pedir la verificación en 2 pasos. En este caso yo lo tengo configurado con el autenticador de Google. Entonces permíteme, yo voy a mi celular, abro el autenticador de Google y saco el código de seguridad. Lo digito y listo. Ya ingresamos a la plataforma de OKX. Muy bien, para conectar entonces nuestra plataforma con la página de 3 comas, lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá a la parte superior donde dice operar y vamos a descender hasta donde dice operaciones con contratos con margen. Le damos clic ahí y nos envía directamente a la página para hacer trading en futuros. ¿Ok? En la parte inferior vamos a seleccionar este botón que dice mejorar para las operaciones. Le damos clic y acá existen diferentes modos para que configures la cuenta en futuros. ¿Listo? Yo voy a seleccionar esta primera que dice margen de moneda única, usuarios no profesionales. Es mi recomendación para cuando no eres profesional en el trading y debes cuidar, por supuesto, tu capital. Mira, puedes realizar operaciones spot, margen, futuros, perpetuo, opciones. Elige entre modos de margen aislado, cruce moneda única y administración de riesgos, compensación de PIG. Le damos ahí en activar. Listo. Le damos aquí. Hay que leer, por supuesto, las condiciones de operación. Le damos aquí en aceptar que he leído y acepto el contrato y le damos en confirmar. Perfecto. Ahí ya entonces tenemos configurada esta margen de moneda única como el modo de la cuenta. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá en la parte superior donde está el perfil y vamos a descender hasta donde dice API. Le damos clic y vamos a crear las APIs para conectarnos entonces a la plataforma de 3 comas. Luego vamos en el botón que dice crear clave de API versión 5. Le damos clic. Y acá entonces nos pide primero el nombre de API. Vamos a escribir entonces 3 comas prueba, por ejemplo. Listo. Y en la frase tenemos que colocar una frase que cumpla estas características. Mira, entre 8 y 32 caracteres, una minúscula, una mayúscula, un número y un símbolo. Vamos entonces a escribir nuestra frase. Listo, voy a colocarla aquí que la muestre para que podamos verla y por supuesto la vamos a copiar para que no la vayamos a perder. Le vamos a copiar. Listo. Esa frase es la misma que vamos a colocar ahora en 3 comas para hacer la conexión. Bueno, en la parte inferior donde dice permisos aparece la opción ya que está previamente configurada o seleccionada leer
aparece la opción retirar y le aparece la opción operar. No vayas a habilitar esta opción que dice retirar, porque entonces cualquier persona que conozca tu API te puede sacar el dinero de tu cuenta. No le demos esa opción, pero sí le damos en operar y luego le damos confirmar. A continuación nos pide entonces dos códigos, el código del correo electrónico y el autenticador de Google. Vamos a darle aquí, enviar el código del correo. Permíteme, yo voy a mi correo, saco el código que me acaban de enviar, listo, y lo voy a introducir acá. Lo introducimos y luego voy a sacar el código del autenticador de Google y lo registro. Una vez que lo he registrado, le doy clic en confirmar. Perfecto. Y aquí ya aparecen entonces las claves API y la clave secreta. ¿Ok? Ahora me voy a devolver entonces a la plataforma de 3 comas. Voy a ir a la plataforma de 3 comas y donde dice portafolio, acá en la parte izquierda, le doy mi portafolio. Listo. Le digo conectar una cuenta en el botón verde, conectar una cuenta. ¿Ok? En la parte derecha le digo Exchanges y selecciono OKX. Le doy clic en OKX y ahora entonces si quieres dejas el nombre así o si quieres lo dejas simplemente OKX. En la clave API entonces vamos a volver, bueno, la frase secreta ya la tengo, entonces me paro acá, le doy clic derecho y le doy pegar. Ahí queda la frase secreta. Ahora me voy a devolver a la página de OKX, voy a copiar la primera API, de la clave API, le doy copiar, estas claves son secretas, ¿no? Luego regreso a la página de 3 comas, le doy clic derecho y le doy pegar. Perfecto. Ahora regreso a OKX, copio la clave secreta, clic derecho copiar, regreso a 3 comas y la pego acá donde dice API secreta. Pegar. Listo. Y le doy conectar OKX. Ahí aparecen ya los intercambios que he configurado. Mira, OKX o Spot y futuros de OKX. Y le damos en el botón agregar. Una vez le damos clic en ese botón, ya se actualiza nuestra página de 3 comas. Y listo. Mira, me dice que acá tengo $111.37 para operar. Te voy a enseñar a cómo crear un bot preconfigurado con aproximadamente $100, una cantidad que podemos manejar la mayoría de personas. Muy bien, pues aquí aparece ya conectado con esa cantidad de dinero. Bueno, ahora te voy a enseñar a cómo utilizar los bots preajustados o preconfigurados para operar tanto en DCA, Dollar Cost Averaging o en Bots Script. ¿Listo? Para eso vamos aquí en la parte izquierda donde dice Trading Bots y bajamos en Bots DCA a preajustes y le damos clic en preajustes. Se abre esta página donde aparecen todos los bots disponibles para que podamos operar. Entonces, vamos a buscar uno que nos permita trabajar con estos $100 que tenemos. Bien, donde dice Exchange, le doy clic y selecciono entonces OKX. A continuación, voy a donde dice Mercado y yo voy a trabajar USDT. Selecciono USDT, listo. Y donde dice aquí Operar, tú puedes seleccionar todos el par que desees, ¿cierto? O lo puedes dejar así para que te muestre todos. Y en la condición de inicio de operación, puedes seleccionar entre estas condiciones, mira, TradingView, QFL, o abrir una operación antes posible, CQS Scalping, RSI y VLT. O simplemente lo dejas disponible para que te muestre todas las configuraciones que existen. Bueno, y donde dice tipo de bot, puedes seleccionar par simple, multipar o todo. Yo voy a trabajar en esta ocasión, te voy a enseñar uno multipar. Entonces le doy clic donde dice multipar. Listo, y aquí se actualizó. Entonces, bueno, importante, hay que darle donde dice tipo de estrategia si vas en largo o en corto. Yo voy en largo. Selecciono largo y aquí voy a seleccionar el siguiente exchange. Hay que seleccionar los dos, tanto para spot como para futuros. Listo. Entonces, ahora aparece el tipo de bots. Mira, este es un bot que tuvo 1.29%, pero días funcionando 300 días. ¿Ok? Para mí es súper importante esta configuración de días funcionando. ¿Por qué? Porque yo quiero tomar los últimos, los más actuales. Entonces voy a bajar hasta los últimos 30 días aproximadamente. ¿Listo? Los últimos 31 días.
y me aparece este bot que ha tenido 1.29% de beneficio. Pero digamos que yo quiero ver más allá de los últimos 30 días, ¿cierto? Entonces vamos a ver que tenga más allá de 30 días de funcionamiento. Vamos a pararlos por acá. Pues mira, este bot, Horizon Lunar Colony de FreeBot, el número 276, dice que ha tenido 4.66% de ganancia el mes pasado. Ese me parece supremamente interesante, entonces vamos a entrar ahí, le damos clic, listo, se abre la configuración del bot, mira lo interesante, está acá corriendo el 3 de octubre, ganó $351 y actualmente el 1 de noviembre van $507.21. Muy interesante esta configuración. Son plantillas ya prediseñadas que puedes utilizar como te estoy enseñando en la plataforma de 3 comas para operar en OKX. Bueno, ahora mira por acá. La cantidad máxima que será utilizada por el bot es de $3.961, ¿cierto? Y si tú dices, no, profe, apenas tengo $100 para operar, pues escribimos $100, él no deja trabajar ahí, no lo deja operar. Pues muy sencillo. Para solucionar esto, vamos aquí donde dice editar configuración, le damos editar configuración, listo, y vamos entonces a trabajar la configuración de nuestro bot para operar $110 que tenemos acá disponibles en mi cuenta de enseñanza. Esta es mi cuenta de enseñanza. Entonces, bueno, el nombre del bot, dejémoslo así como está. Estamos en OKX en spot, listo, multipar con todos los pares, mira, con todos los pares disponibles, listo. Entonces, hasta el momento, mira, necesitamos $3.960 que no disponemos. Tenemos $111. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues muy sencillo. Vamos primero por acá a decir que me abra máximo unas dos operaciones activas, listo. El tamaño de orden base, vamos a colocarle $5. Pero mira, súper importante, todos los exchange tienen un mínimo para operar, ¿ok? Este tiene como alrededor de 6, entonces coloquémosle $6. Listo, ahí ya no lo acepta y mira, ya bajó a 1.347. Vamos a seguir trabajando para que siga bajando. La condición de operación es un QFR original con valor de 3. ¿Listo? El beneficio es el 1%. El tamaño de la orden de seguridad vamos a subirlo a el doble de la orden base que fueron 6, perdón. Entonces coloquemos $12. Listo, y ya bajó a $141. Todavía tenemos que bajarlo aún más. Entonces, pues nada. Por acá, el número de orden de seguridad, vamos a dejarlo en 3. Vamos a colocarlo en 1. Listo. Vamos a colocarlo en 1 también. Listo. Ya requiere $85. Bueno, pero entonces podemos subir vamos a ver si nos aguanta hasta 5. No se nos sale, entonces subamos hasta 4. Listo. 4 órdenes de seguridad. Perfecto. $109 está dentro de los $111 de los cuales disponemos, ¿listo? Y el resto lo dejamos quieto. Ahora, súper importante, vamos a venir por acá, a donde dice gráfico, le damos gráfico, y mira, un bot para operar un solo par con esta configuración requiere $54. Eso es lo que nos dice esta gráfica, ¿listo? Ahora bien, entonces vamos otra vez a asistente y le damos salvar. Le damos salvar, por guardado, iniciar, le damos iniciar, le damos OK y perfecto. Ya nuestro bot está corriendo con esa plantilla preconfigurada que te he enseñado a seleccionar, a elegir de los preajustes disponibles que ya tenemos en los bots DCA y también puedes hacerlo para BotScript. Pues bueno amigos, si te ha gustado este video, pues compártelo, déjame un like, déjame también un mensaje, con gusto lo atenderé. Recuerda que en la descripción de este video te dejo los links para que crees una cuenta nueva en la plataforma de 3 comas y puedas operar gratuitamente durante todo un mes con OKX. Y también puedes obtener un 20% de descuento si te registras en una cuenta nueva en la plataforma de OKX y puedes ganar hasta $500 de reembolso si completas el nivel de calle C2. Esos $500 de reembolso, te repito, que consiste en que vas a poder tradear hasta $500 en OKX en los primeros 2 meses sin pagar ninguna tarifa de trading. Pues bueno, como es costumbre, yo te envío un fuerte abrazo, te deseo un resto de fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.